Muy bien, bienvenidos a este escenario, al escenario del Poder Stock, disponible por Vía X, libre expresión. Ya lo sabes, las conversaciones que van haciendo sociedad desde acá, desde Stock disponible, desde el escenario del Poder, pero una vez a la semana cambiamos también esa cortina. Y ya la escucha de fondo, ¿verdad? Sí, inconfundible. Nos vamos a la Sicilia, al sur de Italia, para recibir al Andolini del periodismo político nacional, a don Mirko Macari. ¿Cómo está, Mirko? Bienvenido, Mirko. Don Freddy, ¿qué tal? Mire ahí, esa música nos Sí. evoca a la isla de Taormina. ¿Taormina se llama la isla? Imagínese la belleza, una de las tantas islas, ¿no? Su tierra de origen también para usted, ¿no? Me imagino mucha Ahí lo emoción. voy a invitar, Freddy, a que tomemos una jarra de vino. Una jarra al tiro. Con quesito parmesano. Una jarra. Sí, claro. ¿Para qué estamos con esa cuestión de las copas que sacaban? Con prosciutto. Muy bien, Mirko. Oiga, pedido la gente, hoy día la gente ya nos enviaba Twitter diciendo, este es el Fredo de la semana, Mirko. Fredo de Fredo, ¿no? El que usted también eligió, ¿no? Es que su programa, Freddy, tiene mucho impacto. Usted, Mirko, usted es un conductor de mucho impacto. Es su maldad, Mirko, la que destila cada vez que usted semana a semana analiza la contingencia con el Padrino. ¿Yo? No, nada que ver. Oiga, yo soy un hombre sensible. Es verdad. Detrás de esa coraza se esconde la sensibilidad, por supuesto, como el poder mismo, Mirko, ¿no? Y este personaje, el Fredo, es muy querido por eso, ¿no? Porque el menos aventajado, el menos iluminado de los Corleones, y por eso que la gente igual le tiene un cariño, ¿no? Especial a Fredo. No sabemos si matarlo o abrazarlo. Exacto. No sabemos si pegarle 2 balazos en la nuca o contenerlo. Gane el regazo. ¿Y qué hacemos con este Fredo de la semana, Mirko? Oiga, esta semana como nunca tenemos un Fredo que como nadie, yo creo, dio pena. Sí. Exudó pena. Sí. Porque una cosa es hacer el ridículo y otra es hacer el ridículo solo. Claro, exacto. Y es como vivir la vida con un eco. Así uno le pregunta al universo y como dice Carlos Peña, el universo está en silencio. Claro, no te manda nada. Que le pasó, claro. Es lo que le pasó al ministro Raúl Figueroa, porque se recitó a inaugurar una suerte de año escolar de regreso a las clases presenciales y no llegó ningún alumno al colegio donde fue. Oiga, eso es una torpeza, al ministro, pero básicamente de los asesores hay no hay nadie cuidándolo, pues. Hay un equipo de avanzada ministerial que, oiga, sabe que el ministro no llegó nadie, no vaya, no te entre. No te entre para adentro. Oiga, ahí está. Pero de haber llegado, así como, mire, ahí como, sí. Ahí entró manos solo. En los bolsillos, claro. Con la corbata así dada vuelta, como para el otro lado. Mirko, se esperaban 300 personas mínimo. Llegaron 20 niñitos, ¿no? 20, así. Oh, qué triste. Era para llorar. ¿Se acuerda, Mirko, cuando de repente, sobre todo los niños que estaban de cumpleaños en verano, cuando los compañeritos estaban de vacaciones y hacían los cumpleaños y no llegaba nadie, Mirko? Claro, mi hija que estaba de cumpleaños en febrero, yo le hacía bullying. Claro, porque no llegaban los compañeros de curso, Mirko. Claro, era como el tema divertido. Y más lo que ha hinchado, Mirko, esta también lo dejaron solo en el gobierno, porque lo tiraron al frente a hinchar para que volvieran los colegios particulares, sobre todo, que tienen que pagar las matrículas ahí. Y mire cómo queda. A ver, señor auditor, detrás de la escena que usted ve hay una agenda política. Claro. Esta agenda política probablemente, casi sin temor a equivocarnos, tiene que ver con una decisión del presidente que tomaba hace mucho tiempo de empujar a su ministro para que las clases presenciales partieran este año. ¿No? Porque desde que el ministro Figueroa empezó como hace 3 meses, ¿no? Con esta agenda y a darle, ¿no? Se encontró con un frontón. Un frontón que básicamente está expresado en los otros actores de la educación, pero por sobre todo, Freddy, en las encuestas. Las encuestas son demoledoras en mostrar el miedo que tienen los padres y apoderados en Chile de que sus hijos retomen las clases presenciales este año. Eso era un dato de evidencia que se llama Realpolitik. Evidencia. Entonces, ir contra eso ya era una decisión temeraria. Claro. Y el punto, lo interesante,
es comprender por qué Piñera, ¿no? Por qué el presidente empuja a su ministro a este salto desde la Esmeralda al Huáscar, ¿no? ¿Ya? Porque es un salto heroico, un Claro, salto heroico exacto. el de Figueroa como funcionario, Lo mandaron al frente, como sí. ministro. Mm, Y esto es lo interesante que nos tiene que hacer reflexionar. Esto muy probablemente tiene que ver con la necesidad que tiene el gobierno de reactivar la economía. Y uno de los factores clave para reactivar la economía, vamos a ver en otro segmento, el duro y más sec de hoy, ¿no? claro, La producción en el suelo. sí. Buena parte de de retornar a la normalidad económica implica de tener a los niños en el colegio para que los papás puedan ir a trabajar. Esa es la verdad. Claro. Sí, porque ayer, ¿No? ¿se Porque acuerda si que el día uno ve, anterior a esto, claro, el ministro Briones había dicho, se había mandado un discurso medio pseudo feminista, ¿no? Que el regreso a clase era para que las mujeres, que son las que se llevan la carga, decía él, en un país todavía machista, pudieran salir libremente a trabajar, ¿no? Y dejar a los niños en la guardería, que para algunos también significa el colegio, ¿no? claro, lo que habla, porque eso es lo que estamos develando, ¿no? El Ujú. objetivo de fondo. El gobierno está hasta el cogote porque Piñera fue elegido y por lo único que es reconocido en términos de capacidad es por una supuesta superioridad para impulsar desarrollo económico. Y eso es una promesa no solo Ujú. pendiente, sino que fundamentalmente un día a partir del estallido, pero sobre todo de la pandemia. Claro. Y entonces ahí donde el gobierno tiene la necesidad urgente para salvar al presidente de Claro, reactivar. exacto. Mira el Y, tuit. ¿Mm? porque sí, esto nos impide entrar a la conversación de fondo de que aquí están yendo los niños al colegio. Claro. Uno, por cierto, que entiende la necesidad que tenemos todos de pequeños socializar con otros, pero lo que Mm, se llama educación propiamente tal, la necesidad de incorporarles contenido a los niños en un año lectivo para cumplir programas, viene siendo una cuestión en medio de una transformación radical del mundo bastante inútil, porque claro. tenemos una educación que nos prepara para trabajos mecánicos y repetitivos, Ujú. cuando esos trabajos repetitivos y mecánicos hoy día los están haciendo los robots, Exacto. las máquinas. La Y entonces inteligencia tenemos que artificial. reconfigurar una educación que apunte a desarrollar las cualidades propiamente humanas que van a ser requeridas en esta nueva Claro. escenario laboral y de necesidades. Y entonces estamos en una crisis mucho mayor que el simple retorno a clase. Y ojalá que Ujú. la situación nos haga replantearnos sobre el fondo del asunto. Sí, No claro. solamente la salud de los niños, el temor a que se enfermen. Y en esta inmediatez de mandar al frente a sus soldados, ¿no? Y a Figueroa como uno de los soldados dentro del Ministerio de Educación para reactivar al menos la educación como bien de consumo, como la definió también alguna vez este propio presidente. Había un optimismo de parte del ministro de Educación y el día anterior a este bochorno escribía esto en su cuenta de Twitter, Mirko, mire, decía: mañana regresan a clases presenciales los primeros establecimientos de la región metropolitana, junto a la subsecretaria Daza y el alcalde de Pirque, ¿no? Visitamos el liceo El Principal, donde alumnos de tercero y cuarto medio se reencontrarán con sus compañeros, dice. Compañeros, ya nos ha deconstruido. Sigamos aprendiendo, hashtag, y no llegó nadie a aprender porque llegaron 20 personas nomás. Bochorno, Mirko Macari, ¿qué Es tal? es un tema conflictivo no resuelto de alguna manera. El fantasma de Mañalich, del estilo Mañalich, Mm, sigue rondando en el gobierno, que es el temor a compartir la toma de decisiones, ¿no? Enrique París dio una clase que es poderosa en contraste con Mañalich, de que claro, lo que se hiciera como gestión tenía que hacerse en una suerte de cogobierno, por lo menos. claro. Tenía que abrirse al diálogo, generar instancias que socializaran las pérdidas en un momento dado. Y eso el gobierno en materia de retorno a clase, como Mm, en otras, se ha resistido. Eso tiene que ver con que Piñera y buena parte de la clase política chilena es de la vieja escuela, ¿no? Y entonces le cuesta comprender que abrirse a decidir un asunto relevante en colectivo no es pérdida de poder, mm, es la nueva y única forma de administrar el poder. exacto. Porque ya se acabaron los tiempos en que mandaba una única autoridad que concentraba todo el poder, ¿no? La complejidad del tiempo que vivimos nos llama a que complejicemos los aparatos de toma de decisiones, porque Claro. la única fuente de legitimidad es
que las cosas sean conversadas y Exacto. que sean compartidas las decisiones. Exacto, porque al final, Mirko, cuando se dan explicaciones como la que lo voy a demostrar ahora, que hace el propio ministro Figueroa una vez de este bochorno, ¿no? Él dice que destaca, ¿no?, que finalmente en este colegio en Pirque cerca de 20 alumnos pudieron reencontrarse y en forma gradual ir recuperando la experiencia escolar. O sea, trata de dar vuelta a un bochorno No, político a ver, que... seamos claros, el ministro se sacó un 2 y está reprobado. Claro. Porque su principal labor este año era que comenzara un retorno gradual a clases, ¿no? Y que esto fuera aceptado por los ciudadanos, legitimados entre el resto de los actores. Y en eso reprobó. Claro. Claramente, así que todo lo que de hoy día para adelante veamos a Raúl Figueroa no es tiempo extra, es regalo. Está prestado. Tiene que ver con Pituto, porque el año ya lo tiene perdido. Oiga, cuando hagamos... Y un 2 a hacer el curso de nuevo. Reprobó el 2020, ni presencial, nada, Reprobó para afuera. 2020 el ministro, claro. Afuera, ni para marzo. Completo los 8 años al tiro. Y cuando hagamos, Mirko, al fin de año, en pocos meses más todo esto, ya estamos en octubre, cuando hagamos el ranking, ¿no?, de los Fredos más Fredo, el Fredo Award, está ahí, está entre los 3 primeros del año. No, porque la puesta en escena es patética y la soledad en la que llega Ay, me qué recordó a triste. Wally. ¿Se acuerda? El robot. Sí, ¿sabe qué? Hasta la altura... Más solo que Wally. Está más solo que un Wally. dedo, el ministro de no. Sí. Muy bien. ¿Por qué? Porque Figueroa es un tecnócrata, no un político. Oye, como el Chavo del Ocho cuando decía ¿te acuerdas de ese capítulo del Chavo del Ocho, no? Cuando El lo ratero. echaban de la vecindad. Ay, qué Lo triste echaban ese de la vecindad por capítulo. ratero. Oye, hay como 3 Usted, generaciones yo de creo que cabros chicos. lloraba ahí, ¿no? Mirko, hay 3 generaciones de cabros chicos que han llorado con esa cuestión y que lo sigue dando vuelta, ¿no? El Chavo del Ocho así solo, triste, con su bolsita ahí, el ratero. Bueno, Freddy, digámosle al ministro ahora. Sí. Oh, Digámosle al ¡toma! ministro, ratero. ¡Ratero! Claro. Y no era ratero, pues, que es lo triste. Así está el Chavo del Ocho dentro del barril. Así está el ministro, ¿no? Claro. Mira, ahí se escondió. Ahí desapareció. Muy bien. Ya, Mirko Macari, Fredo, entonces, el ministro Figueroa, pobrecito el ministro. Ya, hay una escena muy buena, Mirko, comenzando El Padrino. En la boda se acerca el sepulturero, se acerca Bonacera. Vamos a ver la escena luego, ¿no? Ahí está, ¿ves? Y le va a besar la mano Bonacera porque quiere ser parte también del círculo de protección del padrino Bonacera, este sepulturero. ¿Por qué trae a colación esta escena y a este personaje, Mirko Macari? Mira, ahí está Bonacera. Si tan solo me tuvieras respeto, le dice don Claro. Corleone a Bonacera, que primero le había pedido Lo había negado. que cumpliera una misión y que estaba dispuesta a pagar por ella. Y entonces, en la política no se trata de yo te doy, tú me das Mira, ahí por está. cuestiones materiales, se trata de lealtad y El afecto. beso, mira. El padrino exige lealtad. Claro, ¿ah? claro. Y el padrino exige un beso en la mano. Claro. ¿ah? Exige una genuflexión. Si quieres ser de mi elenco, si quieres ser parte de mi staff, Claro. si quieres mi protección, tienes que hacer algo, demostrar algo de genuflexión, si no ¿no? quieres que te De falte nada, arrodillarse. claro, ¿no? Y nunca te faltará nada. Nunca te Exacto. faltará nada. Grande, ¿ah? Esto es un código Claro. importante de los dones de la mafia, ¿no? El ABC, no sé, El ABC. se trata de relaciones filiales, son relaciones filiales. Exacto. ¿Y quién sería Bonacera y quién sería quién encarnaría, ¿no?, esta figura de poder? Bueno, después de la entrevista que dio el ministro del Interior, Víctor Pérez, el día domingo, Ya. ¿no? Donde sale básicamente de mala manera, torpemente, pero lo que busca es quedar bien con el presidente, ¿no? Ya. Habla del legado del presidente. ¿no? El presidente va a quedar como un demócrata porque eligió la democracia y no dar un golpe. Claro, sí. ¿ah? El gran Pero legado. lo que probablemente hay ahí, lo que hay probablemente es la necesidad de Víctor Pérez de congraciarse con Piñera, Ah, claro. que es muy sensible, además, Sebastián Piñera es muy sensible a la adulación. Claro, ahí está el No, y a titular que le de- muestren respeto porque es algo que no tiene, ¿ah? En general, no es un personaje ni querido ni respetado, ni Claro. temido. Entonces, entrar al círculo de hierro
de Piñera. Piñera, igual que Bachelet, eligió un círculo incondicionales para gobernar, no eligió a los mejores, eligió a aquellos que le caen bien, los que los siente cerca. Claro. No, se llevó a todos a poquito 3.000 a su círculo de hierro. Exacto. Y entonces este desplome por capítulo que viene siendo el gobierno con estallido, con pandemia, Claro. lo ha dejado solo. Todos los que partieron con él están lejos. Y tiene que rodearse de algo que es muy difícil para una persona insegura como Piñera, que es gente a la que no conoce en lo personal ni confía. Claro. Víctor Pérez está ahí porque se lo puso Jacqueline Van Rysselberghe, ¿no? Es una moneda de cambio para dejar tranquila a la UDI, para que la UDI no alegue más. Recuerde que quiso poner ahí a su amigo, ¿no? Alberto Espina, o alguien que tiene más cercano, y Alberto Espina dijo que no. Y por eso tuvo que Lo intentó con Espina, le dijo que no. Claro. Lo intentó con Teodoro Rivera. Dijo que no. Otro cercano. Entonces eligió de jefe de gabinete a un desconocido. Exacto. Oiga, y probablemente el ministro Pérez está sintiendo esa distancia allá adentro. Claro. Transparentemos que Víctor Pérez también, cuando hicimos la pauta en la mañana, Mirko, con Tamara, con la editora, pensábamos que también podía ser un Fredo por esta... Claro, que después se descuadró el ministro de Educación y fue el Fredo de Fredo, pero también es una frase, como usted decía, también muy poco afortunada dentro de la política. Decir que optó por la democracia es su gran legado, es bien torpe, además viniendo de un pinochetista como Víctor Pérez, ¿o no? Bueno, que lo de Pérez claramente nunca ha sido la oratoria, ¿no? Es un burócrata parlamentario que está a punto de jubilarse después de 30 años en el Parlamento, ¿no? El clásico hombre gris. No, alguien que no está ni muy arriba ni muy abajo. Exacto, como ya sabía. Se la pega. Es muy chileno, claro. Muy bien. Bonacera entonces de la semana, besando la mano, pidiendo que lo ingresen al círculo de hierro. El ministro no, señor, del no Interior, se besa la mano, Pérez. se besa el anillo. El anillo. El anillo, el símbolo del poder, como el anillo de Frodo. Oiga, me hizo acordar que usted me dé un anillo, Mirko Macari, y recuerde que prometió... Yo le debo un anillo, sí. Prometió el anillo que se lo iba al mismo Vaticano, donde nació toda esta cuestión. Así es. Pero yo le adelanto que vamos a ir a hacer nuestro taller del Padrino con los amigos de la Cosa Nostra, con Mayoli y Quiroga. Vamos a ir a Italia el próximo año. Sí, señor. Bueno. Así que yo ahora sí le voy a traer el anillo de... Perfecto. Ya, listo. A usted le cobra uno y a Mayor le cobra el otro. Ya, otra sección también muy importante dentro de su análisis del Padrino y del poder según el Padrino con la contingencia nacional, Mirko, es esta. ¿Se acuerda cuando éramos jóvenes y hacíamos así, y sonaba, y nos ponía música de fondo, ahí otro presupuesto? Así, Mirko, ahí está sonando el acribillado, se le mueven todos los cuadros. Yo no me puedo mover porque acabo de almorzar, así que no. Ahí usted acribilla el resto entonces ya. Obvio. Sonny Corleone tirado ahí en el peaje, el acribillado de la semana. ¿Quién sería el acribillado de la semana, Mirko? ¿O los acribillados? ¿O las acribilladas? Oiga, sin lugar a duda, el acribillado de la semana del Frente Amplio. Qué huecho, qué parado. Porque partió la semana con el tema de las negociaciones para las primarias de la oposición y se fueron de tole. Básicamente el acribillado responde al zigzagueo, porque primero era la decisión de no ir, después le cayó todo Twitter encima y entonces, como no son capaces de soportar la presión, vamos a la primaria, vamos a negociar y después son acusados de que mientras están negociando están inscribiendo las listas propias, los mató Carolina Tobar. En fin, el desacierto de no tomar una decisión y sostenerla. Porque en el fondo estamos frente a una política débil. Esto no es solamente un fenómeno que le ocurre al Frente Amplio, le ocurrió a la CONFEBE, le ocurrió a Insulza, le ocurre al presidente. Si la masa, si la agenda está presionando en un sentido a los actores del poder, a los actores políticos, les cuesta mucho ir contra eso. Ahora, lo que hay de fondo es bastante tonto. Porque hay un mundo tuitero que le exige unidad a la oposición. Creen que estamos en el año 88, que hay que derrotar al dictador. Una suerte de cosas que son propias del imaginario de los viejos. Lo cierto es que toda la política está fragmentada
el gobierno, la oposición, ¿no? Y el Frente Amplio vivió el gobierno Bachelet, llegaron a sumarse a este gran gobierno con mayoría en el Senado y en el Parlamento, que iba desde la DC al Frente Amplio, pasando por el Partido Comunista, y vieron en carne propia que eso no significa nada, porque cada grupo tiene una agenda, tiene una ideología, y entonces es peor ir metido en una bolsa donde no se comparten cuestiones de fondo. La crisis de la política tiene que ver con que estamos permanentemente preocupados de quién ocupa qué cargo, puros nombres y de qué partido es, y entonces no hay cuestiones sustantivas discutiéndose, y ellos no son capaces, el Frente Amplio, de sostener eso hasta el final, porque además ellos tienen razón en el sentido que les tocó la experiencia de entrar a un gobierno que no tenía resuelto ese tema y terminó peor. Tan peor que volvió a ganar Piñera. Entonces, dejémonos de frivolidades, porque ese supuesto de que... porque mucho influencer en Twitter para sobre ese supuesto. Oiga, lo peor que puede hacer es que gane la derecha. Entonces, es mejor que gane el operador de turno de Girardi en Maipú a que gane la alcaldesa Katy Barriga, que tiene firma en la UDI. Entonces, ese tipo de tontera, o elijamos al candidato del Partido Radical en vez de a Codina, porque Codina es facho. Y no se acuerdan que Codina fue el primero que de la Asociación de Municipalidades llamó a un plebiscito sobre la Constitución después del estallido, que lideró la verdadera oposición al gobierno en temas de la pandemia, ¿no? Que obligó al gobierno a cerrar las clases presenciales. Entonces, las cosas en política ya no son blanco-negro, no son izquierda-derecha. Requieren que conversemos de otras cosas. El modelo se está acabando, el modelo neoliberal. La propia derecha está en una crisis por eso, ¿no? La derecha está terminando su gobierno, archivando la Constitución y el modelo. Y entonces, levantar el fantasma de que la derecha es una pura cosa y que si tú eres militante de un partido de derecha, lo menos a nivel de alcalde, es ridículo. Sí, ahora en este desorden que quedó, ¿no? con las primarias separadas de la oposición para alcaldes y gobernadores, ocurrieron también hechos bien interesantes, Mirko, de rebote. Por ejemplo, la figura de Marco Enrique Minami, que hizo toda una campaña con el Partido Comunista y con los regionalistas verdes, y luego sale a última hora dejándolos de lado y firmando con la ex Concertación. Y por otro lado, la DC logra rearmar esta ex Concertación y se opera al Partido Comunista, ¿no? Hay jugadas ahí de última hora interesantes, ¿no? Que un bloque... Oiga, ¿y cuántos alcaldes tiene Meo? ¿Cuántos concejales tiene Meo? ¿Cuántos diputados tiene Meo? Esto, mire. Por eso le digo, ¿cómo lo analiza usted en cuanto a ganadores, movidas políticas ahí detrás de eso? Marco Enrique Minami y la DC. Cuando estamos en un momento histórico, cuando estamos desahuciando la Constitución de Pinochet, cuando está en crisis el modelo económico neoliberal, y tenemos que construir grandes cosas, y la política es parte del problema. Hoy día los partidos son parte del problema, no de la solución. Ellos están en el cargo, en cómo vas tú acá, tú me apoyas acá, yo te apoyo allá. Eso es lo que tiene al 93% de los chilenos distanciados de la política. Claro. Entonces, hay un pequeño grupo, que usted, yo y otros más, que un 7% lo decía la encuesta, de gente que lee de política, conversa sobre la política, está atento a la política, porque la política ya desilusionó, los partidos políticos ya desilusionaron a la gente. Eso es sin vuelta atrás. Claro. Lo que pasa es que todavía estamos en esta camisa de fuerza de que no vivimos una democracia, sino que una partidocracia. Y los partidos administran el poder burocrático. Exacto. Y quedan estas demostraciones. Le quiero mostrar un tuit aquí, por ejemplo, del diputado Mulet, que es de este Partido Regionalista Verde, este titular. Mire, el titular que dice él, a raíz, ¿no?, de lo que hizo Marco Enrique Minami, dice fue sin avisar, ¿no? Mulet acusa al PRO, dejó pacto para unirse a la ex Concertación sin informar, y Marco Enrique Minami entonces vuelve a su redil, ¿no?, a su redil político con esta movida de última hora. Pero no entiendo por qué le dan tanta importancia al PRO si el PRO es cero, es nada. No, la figura de Marco Enrique Minami, me refiero por lo que fue, ¿o no? O cómo se podría él reinsertar Marco Enrique Minami obviamente tiene vocación de candidato, pero nada más, es un buen candidato porque es un buen polemista, porque tiene dotes comunicacionales insuperables. Pero bueno, fue financiado por el yerno de Pinochet, por Ponce Lerú, y nunca lo admitió. Entonces, es parte de la impunidad que tenemos en Chile.
¿no? De que tú podías hacer cualquier cosa y después se olvida, de la misma manera que viene Longueira, así que quiere ser candidato a la UDI cuando lo está investigando la Fiscalía. Marco Enrique podría decir, bueno, que la Fiscalía a mí me absolvió. Oye, pero eso no significa nada, pues. Ya, perfecto. Mirko Macari, tienes películas invitadas y viene un Michael Corleone. Hay un Michael Corleone internacional. Queremos saber quién es y va a explicar por qué va a ser polémico su Michael Corleone. Le digo al tiro, a las redes. A algunos no les va a gustar mucho, pero está en su esencia, ¿no? La polémica. No así estamos que para agradar a nadie. Esa me gustó. Estamos para hacer análisis, no para agradar a la gente, ¿verdad? O a ciertas personas. Así es. Muy bien, hacemos una pausa. Seguimos con el poder, según el padrino, con el Vito Corleone del periodismo nacional, el Andolini. Don Mirko Macari, no te vayas de la sintonía. Mirko Macari, no solo de política nacional vive el hombre y la mujer, ¿verdad? En este segundo bloque. Afortunadamente. Oiga, se esperó mucho, Mirko, el primero de 3 debates de las elecciones presidenciales de Estados Unidos entre Donald Trump, que quiere ser reelecto, y su contrincante, el demócrata Joe Biden. Un debate que dejó un sabor así, pero amarguísimo en todo el mundo, ¿no? Por el nivel que se hizo. ¿Tiene que ver esto con el personaje que viene ahora del padrino, Mirko? ¿Este debate presidencial? Todo el rato, pues. Pues. ¿Ya? ¿Y qué personaje el presidente Donald Trump mostró que cuando se trata de campañas es un Michael. ¿Ya? ¿No? El tipo no tendrá idea de gobernar y será desastroso en eso, pero en términos de campaña, igual que Meo, que tiene habilidades superlativas. ¿No? Y comprende exactamente algo que el resto de los políticos, pocos políticos han comprendido a cabalidad, y les cuesta mucho, que estamos en la era de la telepolítica. Perfecto. Y por lo tanto, lo que llamamos debate no es un debate, es un show. Es un reality. Exactamente. Sí. ¿No? Donald Trump hizo buena parte de su salto a la primera línea de la figuración pública en Estados Unidos por su rol en el reality del aprendiz. Exacto. Donde nada más ni nada menos que lo que hacía era humillar a los participantes que tenían como objetivo hacerse millonarios como él. Y él comprendió la condición de morbo que tiene todo lo que sale en televisión. Entonces, los más viejos, el viejo paradigma de la política, como ese debate entre adversarios, que se da ideas de manera racional, donde tú con ideas o acusaciones que se contestan, ¿no? En el plano de lo que es cierto y lo que no, ¿no? Está fuera de tiempo, está obsoleto, ¿no? Esto es un show y esto se trata de que hablen de ti, no importa lo que digan. Y Trump sabe cómo hacer que todo se trate de él. Todos terminamos hablando de todo el mundo. Vimos un fragmento del debate, un pedazo del debate en los comentarios. Sí. Entonces están todos impactados, ¿no? Por el comportamiento de Donald Trump. Pero eso es lo importante, que tú captures la atención de alguien. Lo que no puede ocurrir es que no hablen de ti. Claro, veamos un fragmento, Mirko, de este debate, sí, ¿no? De este polémico debate, de los más polémicos, dicen algunos analistas, de los que se han visto desde que comenzaban estos debates por allá con Nixon, ¿no? y Kennedy, ¿no? Al principio de la década del 60. Veamos el debate y lo seguimos conversando, Mirko, para ver este tono. Mire. To condemn white supremacists and militia groups, and to say that they need to stand down and not add to the violence in a number of these cities, as we saw in Kenosha and as we've seen in Portland. Sure, are you I'm prepared to specifically do it? Well, go ahead. Bueno, ahí estamos viendo la Fox News, ¿no? Como anfitrión, el canal más conservador de todo, el más trumpista de todo, ¿no? Pero la pregunta básicamente es que tiene que ver con la supremacía, ¿no? ¿Y qué le diría a los supremacistas blancos, a los cuales se dice Trump ha motivado para que sean aún más ultraderechistas, ¿no? Con su forma también de gobernar? A ver si lo traduzco, ¿no? Mirko, la genialidad de Donald Trump entonces fue traer a Joe Biden a su terreno, al terreno de la descalificación, del reality, del show televisivo, ¿no? Exacto. Trump hace el papel en el juego de roles del mundo de
de los medios audiovisuales del villano. Y es un gran villano. Es todo lo que de todas las cosas políticamente incorrectas de las que se lo acusa. Y él no está ni ahí con tratar de tomar distancia de eso. Claro. Él lo reafirma y lo confirma. Él no responde nada de sí mismo, sino que deja al otro como un pelele. Porque lo que queda claro en el debate, si tú lo ves en mute, lo que le queda claro al espectador norteamericano, ¿Ya? ¿no? Es quién tiene presencia y quién no. Ya. ¿Quién manda? ¿Quién domina? ¿Quién pega fuerte? ¿Quién está a cargo? ¿Quién gana? Trump. Ahora, todas estas encuestas Entonces, después porque- que salieron, Mirko, que daban por ganador a Biden sobre Trump, de cómo se habían manifestado, etcétera, ¿usted a eso no le da ningún asidero de resultado entre uno y otro, entre un Es que contrincante y otro? cuando Trump tuvo el debate con Hillary Clinton, las encuestas daban ganadora a Hillary. Ya, perfecto. Entonces no tiene que ver con la tecla que está tocando Trump. Trump construye un relato Ajá. que toca al Estados Unidos profundo, ¿no? A los trabajadores norteamericanos que empiezan a sacarse el velo respecto de lo que representa el sistema económico y político con la crisis subprime del 2008. Ya. Y ahí hay un gran malo, que es Wall Street, ¿no? Y incluso hay un movimiento que se llama Occupy Wall Street, ¿no? Claro. Y entonces Trump tiene la genialidad de decir las grandes corporaciones, los que no piensan en ti, los que no están preocupados de tu trabajo, que están en la lógica de la globalización financiera, son los mismos que financian, que están en concubinato con los partidos políticos, con los políticos de siempre, con las familias políticas como los Clinton, los que hacen carrera como Claro, políticos, los como Joe Kennedy, Biden. Y yo te represento a ti, y yo los ataco a ellos, que son los malos, Claro, sin por eso, piedad. por eso que, ¿no? que Trump atacó también sin Donald piedad Trump al tiene hijo de Biden. concepto. Claro, o sea, él no contesta de lo que se lo acusa a él, que no pagó impuestos, que hizo esto, que es misógino, no. Él se encarga de dejar convertido en un pelele a su adversario y de pasada al conductor. Claro, ¿no? exacto. De hecho, el conductor de Fox al día siguiente, ¿no? También salió bien conmocionado, hablando contra Trump y todo, pero a él le da lo mismo, se lleva todo por delante, Claro. porque comprende que esto es un espectáculo y entonces se trata de significar al bueno y al malo, Es al interesante fuerte. eso. Y él puede ser el malo, pero es un gran villano. Oiga, Mirko, y los grandes villanos, como Darth Vader, finalmente se quedan en nuestros recuerdos. Claro, porque además él sigue interpretando el papel que lo hizo famoso, ¿no? Él nunca ha dejado de ser Donald Trump Exacto. por ser presidente de Estados Unidos, ni mucho menos, ¿no? Exacto, no necesita la televisión, no necesita los diarios, tiene Twitter, ¿no? Y hace lo que quiere. Claro. Exacto. Oiga, por último, para cerrar este tema, ¿qué debiera aprender porque quedan otros dos debates, ¿no? ¿Qué debiera aprender Joe Biden de este primer debate que tuvo con Donald Trump? Y le Mire, mandamos no lo este sé, video, ¿no? probablemente no. En los debates no tiene posibilidad no tiene posibilidades contra Trump, porque Trump siempre va a ser más agresivo, siempre va a doblar más la apuesta. Claro. Y Biden es un personaje, un político tradicional, Poco carismático. contenido. Sí, lo interesante es que Trump ya dijo, no lo dijo en el debate, pero viene diciendo que se prepara un gran megafraude para hacer que él pierda la elección. Exacto. Y que no está dispuesto a reconocer una derrota. Exacto. Entonces, vamos, a ver, esto se da en el contexto para explicarle cuál es la importancia de esto a nuestros auditores, en una cuestión realmente relevante, que es un cambio epocal, porque Claro. Estados Unidos deja de ser la potencia hegemónica. Este debate, que es una pelea en el barro, ¿no? Que está lejos de lo que nosotros llamamos el nivel de los estadistas o de los candidatos a presidente de la Lejísimo. primera democracia del mundo, marca el declinamiento de Estados Unidos como superpotencia, ¿no? Y eso no tiene vuelta atrás, gane Biden o gane Trump. Claro, es verdad, porque además el eje de la Guerra Fría cambió, ¿no? El enemigo al frente, la Unión Soviética se cambió por China, y son otros los códigos también que se manejan y dentro de una pandemia, ¿no? Con todo lo que ha Exacto. significado también esta pandemia, todo lo que se ha derribado con esta pandemia, ¿no? Pero vamos a tener que seguir muy atentos, lo digo no como un lugar común, sino que porque de verdad van a pasar muchas cosas interesantes antes, durante Muy y bien. después de las elecciones en Estados Unidos el 3 de noviembre. Ahí sí que va a haber Claro. un resultado infartante, creo yo, ¿no? Exacto, ahí está el lo que resultado usted- que sea nos va a dar
nos va a dar noticia por muchos días. Claro, ahí está el titular que usted decía, Mirko, lo trae CNN, ¿no? La cadena enemiga de Donald Trump sobre un posible fraude electoral. Dice, hace días se encontraron papeletas con mi nombre, ¿eh? ¿Eso está bien? Se pregunta él, poniendo en duda ya una posible derrota en esta reelección. Oiga, Donald Trump levanta un concepto que es el del Estado profundo. Él dice, a Estados Unidos no lo gobierna quien usted cree que lo gobierna. Exacto. Lo gobierna, ¿no?, un Estado paralelo que está en la sombra. Claro. Hecho entre burócratas, multimillonarios, el Pentágono, se tira todo el sistema encima, ¿no? Y ahí está. Es verdad. Y es el primer presidente que llega al poder metido dentro de una gran polémica con el uso de Internet. Acuérdense lo que pasó con Cambridge Analytica, el Facebook y todo lo que se hizo en esos estados bisagra, ¿no? Y el concepto, por supuesto, de fake news. Trump es un síntoma del fin de la política de los partidos, de la política en el ámbito de los parlamentos, de las carreras de los políticos, ¿no? Es un símbolo inequívoco del declinar de una forma de organizar el poder político en la sociedad, porque los políticos, la Hillary, los Biden, que pueden ser los políticos de cualquier parte del mundo, no tienen capacidad de ponerle su poder encima a un personaje, claro, que les aprieta donde les duele. Muy bien. Michael, entonces. ¿No? Entonces se merece el Donald Trump, ¿no? Por esta forma en que afrontó el debate presidencial y la manera también en que ha tomado la investidura, la polémica manera que ha tomado su investidura presidencial también Mirko Macari. Película invitada, ¿le parece? Pasamos a la película invitada y usted trajo una que fue éxito de taquilla, de boleterías, como fue Impacto Profundo. Ahí está cuando llega el meteorito, Mirko, y deja la escoba. Esa es la parte final y hasta ahí llegamos, con Impacto Profundo. ¿Por qué Impacto Profundo, Mirko? ¿Por qué se nos puso apocalíptico, Mirko? Porque el número del IMASEC de hoy día, de la caída de la producción de agosto en 11,3%, es verdaderamente un meteorito. Es un meteorito que impacta en las pretensiones de la moneda. Ahí viene la ola. Claro, había una... Exactamente, un meteorito, un misil, ¿no? Porque como yo le contaba cuando analizábamos el caso del ministro Figueroa, ¿no?, la centralidad de los esfuerzos del gobierno está en recuperar lo económico. Claro. Y venía apostándose a que ya estábamos con la nariz del avión subiendo. Claro. Que había pasado lo peor y estábamos retomando. Entonces, este número es un masazo. Exacto. Acuérdese de que... el número es muy malo, sí. Sí, no, acuérdense que toda la campaña de Piñera cuando llegó y le gana finalmente a Guiller, viene con todo el terror, ¿no? Bueno, que ha sido también tradicional dentro del sector, el terror de la incertidumbre, el terror de Chilezuela, el terror de que el país no iba a crecer, de que con un empresario exitoso como Sebastián Piñera todos podíamos profundo ganar, ¿no? Que un millonario no iba a ser a todos millonarios, era como el concepto de fondo de esta cuestión, ¿no? El presidente de la Bolsa dijo que al día siguiente que ganara Guille había una estampida. Exacto. ¿No? De capitales. Y bueno, mire ahora. Lo que demuestra que ni la vida ni la política son lógicas ni lineales. Claro. Oiga, entonces, efectivamente, sobre Piñera descansa el peso y él lo tiene, pero él tiene plena conciencia de eso, de que lo único que por lo que va a ser evaluado es por el resultado económico. Exacto. Esta semana Interferencia.cl publicaba que estamos en cifras de contagio similares a las de mayo, cuando se decreta la cuarentena. Y ahora estamos todos al revés. Tenemos al ministro tratando que vuelvan los niños a clase. Tenemos ya el desconfinamiento prácticamente en gran parte del territorio. El paso a paso parece que fuera zancada, ¿no? Por como usted dice, ganas, ¿no? De ansiedad, de que todo vuelva a ser como antes. Hay una ansiedad de Piñera de reactivar la economía, porque entiende que eso es lo único que lo salva. Exacto. Es lo único que lo salva. Y a puertas de un plebiscito, que también va a ser muy fundamental y muchas elecciones que vienen por delante, ¿no? Pero ahí ya está perdido. Él sabe que está perdido. Probablemente escuchó a más de alguien que le dijo, oye, usted fue elegido por esto, apueste acá, porque esto es, ¿no? Y entonces por eso que hoy día el IMASEC es de impacto profundo y los analistas coinciden en que les describo el panorama a nivel global. El próximo año la crisis económica se va a profundizar. Exacto.
Exacto. Mirko, ¿cómo lee usted todo esto en medio de este octubre que comienza y que tiene el aniversario del 18 muy encima, ¿o no? Con todo lo que significó también ese estallido social. De hecho, hoy día, 1 de octubre, se publicó, el año pasado, se publicó el decreto de alza de 30 pesos del metro. Exacto. Que se implementó el día 6 y que marcó las 2 semanas previas al estallido, ¿no? Los 30 pesos. El teloneo que hicieron, el teloneo que hicieron los secundarios. Bueno, por cierto, es mucho más complejo desde el punto de vista simbólico y político para Piñera que lo que pudo haber sido septiembre. Porque además la pandemia y los miedos respecto del desplazamiento de las personas han disminuido. Han disminuido porque se perdió la sorpresa, ¿no? Cuando esto llegó en marzo era algo completamente nuevo, inédito. Exacto. Y hoy día ya sabemos cómo es desconfinarnos, ya sabemos cómo es confinarnos. Los cerebros de las personas ya están frente a una experiencia conocida de alguna manera. Y por lo tanto ya nada es tan terrible y tan dramático y muy probablemente vamos a ver cómo aumenta un nivel de manifestaciones, de agitación. Claro. Que no le digo yo que puedan ser tan desestabilizadoras como la del año pasado, pero que se van a dar en un contexto político importante. Se habla que más que el 18 se preparan manifestaciones para la noche del plebiscito, cuando esté el resultado del plebiscito. Exacto. Un plebiscito que vamos a ver si se realiza, parece que sí, pero no sabemos. ¿A usted lo duda todavía? ¿Es tu duda que el 25 sea? O sea, la pandemia es un factor y uno no tiene que esperar a ver. Ya, muy bien. Nos queda tiempo para la última película invitada, Mirko. Oiga, seguimos con películas así terroríficas, ¿no? Esta se llama Avalancha, Mirko. Pasamos del impacto profundo, ¿no? Del tsunami a la avalancha. Esta película no me acordaba. Avalancha, claro. Esta es la avalancha. No sé, pero debe ser de los 80. Más o menos, ¿no? ¿Quién trabaja acá, como decía mi abuelita? ¿Quién trabaja en ahí está el Everest, ¿no? Exactamente. Muy bien. Está Jackie Chan metido entre medio, ¿no? Lo que sabemos es que cae un montón de nieve de la montaña y nadie se puede escapar. Ya, ¿y quién está en esa posición, Mirko, que se le viene la avalancha? Mire, si usted quiere la avalancha, pues puede ser el otro meteorito. El gobierno enfrenta, por un lado, la crisis económica y por otro, las investigaciones de la justicia. Y que esta semana la Corte Suprema notificó al ministro París de que tiene que levantar el famoso secreto de Estado para entregar los antecedentes respecto de lo que fue la gestión Mañalich y la administración de los números. Tiene que justificar. Esto es una avalancha porque, claro, las decisiones judiciales van y del ámbito de las investigaciones de fiscalía vienen una tras otra convirtiéndose en un cerco. Eso es lo que quiero graficar de alguna manera. Van cercando a a París, que se lo ve muy incómodo con esto, que no tiene una respuesta para esto, porque él está muy cómodo administrando la pandemia. Oiga, Mirko. ¿No? Y en paralelo está la acusación constitucional que ha crecido, que ha tomado fuerza en la medida en que justamente la investigación judicial se va conociendo. No, yo le preguntaba así como tiraron al frente a Figueroa para abrir las clases, ¿no? Tiraron al frente a París aquí para salvar a Mañalich, ¿no? Como usted dice, no debe estar muy contento con que la Suprema haya pedido el informe al ministro para que explique, ¿no? Como dice la nota, el rechazo a entregar correos requeridos por la Fiscalía. Tiene que poner ahí París lo están poniendo en un rol ingrato. Claro. Todo lo que él diga por escrito o en persona va a quedar registrado y es caminar sobre un campo minado. Puede explotar en cualquier minuto. Y no es la tarea en la que él además está cómodo, porque la moneda lo obliga a proteger y a blindar a Mañalich. Porque el presidente se tomó como un asunto personal que ahí está el error, la defensa de Mañalich. Mañalich debería ser entregado rápidamente. Y su defensa, pues Mirko, acuérdense que las 3 querellas que tiene en contra, también está él metido ahí, ¿no? En esas querellas. Lo que habla del estado de confusión es lo mismo que pasó en el Mosgate. Sin embargo, la Concertación nunca tuvo problemas para comprender que alguien debía operar de cortafuego, y ese que operó de cortafuego fue Carlos Cruz. Se lo fallaron ahí, lo entregaron. Carlos Cruz entendió el sentido de su sacrificio y de esa manera se frenó la investigación para que no llegara al lago.
Claro. ¿no? Hoy día el poder no tiene la capacidad de articular una operación de ese tipo, ¿ah? Y por lo Claro. tanto París queda como Japón del sándwich, porque no es algo que le acomode a él, ¿ah? Oiga, Mirko. Porque él mismo puede terminar explotando en Exacto. el suceso, en el evento. Oiga, Mirko, y Vincenzo Corleone, que así bautizó usted a Daniel Jadwe, ¿no? Vincenzo Corleone, el que muerde la oreja, amplió la querella más encima, ¿no? Olfateó ahí que podía tener una presa ahí y amplió la querella, ¿no? Toda la fortaleza Jadwe tiene que ver con perseguir a Piñera y a los ministros de Piñera en la pandemia. Claro. Ahí él tuvo la iniciativa, ahí tiene el tono correcto, el tono perseguidor. No, toda su personalidad queda muy coherente con el rol de fiscalizador y de actuar de una suerte de contrapoder. Porque cuando Jadwe se mete al tema de las alianzas políticas, de los acuerdos, ahí, Claro, ahí sí. ahí es Vincenzo, ahí es Vincenzo Corleone. Porque finalmente el mismo personaje va a las dos cosas y tiene que tener distintos personajes, que son cosas distintas. Usted sabe que Pero la gente... no tiene el recurso de ser, él no tiene el recurso de ser otro personaje. Usted cuando la gente se acordó de Vincenzo Corleone cuando Jadwe le mordió la oreja a Insulza, ¿no? Y dijo que tenía demencia senil. Claro. Después claro. se disculpó, por supuesto, cuando cachó que había metido las patas, había dado una entrevista para un medio como local, pensó que esos medios no existen o que nadie lo iba a saber. Se reprodujo a grandes titulares lo que dijo y claro, Vincenzo Corleone se le sale, ¿no? El que tiene adentro, ¿no? Claro, Jadwe tiene el mismo animal que tiene Mañalich adentro. No se espera morder la oreja, va a ver un karateca. Claro, no. exacto. Primero pega, después pide perdón, pero en política eso es muy caro. Mañalich ya vimos cómo terminó, pero tiene la misma naturaleza. Exacto. Ya, Mirko, oye, buen resumen. Yo quiero un análisis final también, Mirko, a propósito del estallido social, a propósito de octubre, a propósito del 18 de octubre. ¿Quién está representando ahora, y a raíz también de lo que pasó con la oposición, ¿no? a esa gente que salió el 18 de octubre con esta pelea finalmente entre el Frente Amplio y lo que era la ex nueva mayoría o lo que era la concertación? Y mi pregunta de fondo es, ¿usted cree que se está reagrupando el Partido del Orden ahora con el PRO metido adentro? Porque tenemos a la Democracia Cristiana, al PPD, al Partido Socialista, al Partido Radical y ahora al PRO dentro de una misma alianza. Pero, Freddy, no me confunda. ¿Ya? No, la necesidad de los boliches políticos de ganarse un espacio, administrar burocracias electorales. ¿Ya? Con el Partido del Orden. El Partido del Orden no es un partido político. El Partido del Orden es un grupo de poder. Por eso le digo. Se expresa transversalmente en distintos partidos, que tiene fuertes vínculos en la prensa, en el poder económico, en fin. Entonces, no me mezcle peras con manzanas. No, lo pregunto yo en ese sentido, Mirko. Mi pregunta va en ese sentido. Armar un lote de cara a las elecciones es para cumplir la función que tienen los partidos, que es tener... No me entendió bien la pregunta. No me entendió bien la pregunta. No estoy hablando del conglomerado en sí. Estoy preguntándole si este Partido del Orden está operando u operó para que se reagruparan, ¿no?, estas fuerzas y dejaran a la izquierda, a la nueva izquierda, junto con el Partido Comunista, en un sector distinto, ¿no? No, porque el Partido del Orden no vela por las alianzas políticas. No tiene que ver tanto con las elecciones, sino que tiene un poder de veto. Transversal a que ciertas cosas se hagan y a que ciertos personajes irrumpan. No, ese es el arte, y esa es la fuerza, y esa es la magistralidad del Partido del Orden, ¿no? Que gobierna Chile con eficacia por más de 25 años, pero en la práctica es Burgos como ministro del Interior de Bachelet diciendo que no a la Asamblea Constituyente porque eso sería un atajo. Eso es el Partido del Orden. Exacto. Y cerrándole la puerta inmediatamente a más de 60 parlamentarios que estaban bregando por una reforma constitucional. Entonces, eso es el Partido del Orden de fondo y forma. Es Ricardo Lagos también, como expresidente, hablando de alguna contingencia, hablando del statu quo, la necesidad de que las cosas más o menos se mantengan como están, ¿no? El poder de los ministros de Hacienda que ha quedado completamente disuelto, ¿no? Claro. En el tema del 10%. El Partido del Orden
jugó su última ficha en el tema del 10%. Ya. Pero ya hace mucho rato que está muerto el Partido del Orden, ¿no? Perfecto. No tiene viso, independiente de que uno divisa algunos de sus emblemas, pero la gracia del Partido del Orden es que actúa como partido, como trenza de poder. Exacto, como concepto en el fondo. Mirko, Claro, tenemos el estallido representa la muerte de ellos, sin duda. tenemos un bonus track antes de la despedida. Quiero que vea esto y me dé su último parecer, ¿no? Si le alcanza a personaje o no, pero esto ocurrió en esta república llamada Chile. Mire. Sebastián Piñera cita a Ricardo Arjona al presentar proyecto de ley de envejecimiento positivo. ¿Ah? Alguien decía que no solamente hay que agregar años a la vida, sino que también vida a los años. ¿Ah? No, una gran imagen, no tenemos los derechos de la imagen, pero ahí está la cita, Mirko, que da el presidente Arjona. O sea, perdón, Sebastián Piñera. Usted me va a disculpar, pero Arjona merece todo mi respeto. No me esperaba menos. Porque todos tenemos algún momento de mayor o menor culpabilidad en que invocamos o cantamos alguna canción de Arjona, ¿no? Yo, sin más, en una situación el fin de semana pasado, ¿Ya? lo saqué a colación. No le puedo creer. Para ser culpable. Así es, claro. Ya, después de esa confesión, nos vamos. Mirko Macari, tenga un gran fin de semana. ¿Eh? Andolini, cuídese, ¿eh? Cuídese harto. A ver, esta digámoslo, música. Piñera es un mal Arjona. Es un mal Arjona. Muy bien, Mirko. Que esté muy bien. Chao, Mirko. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Gracias por la sintonía. Fue el programa de hoy, Stock Disponible Vía X con este caballero, con el Andolini del periodismo nacional. Hasta la próxima. Chao.